Hola a todos, bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre la partición de un intervalo cerrado. Hay que tener en cuenta o entender esta parte para poder pasar al cálculo integral aplicando las sumas de Riemann, la suma superior y la suma inferior. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sea aquí AB, este es un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado. La partición, o mejor, al conjunto de puntos, al conjunto de puntos P, llamémoslo P a ese conjunto, vamos a llamarlo igual. ¿Cómo es un conjunto? Así: x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n menos 1, ya voy a explicar, x sub n, se llama partición de un intervalo. De un intervalo cerrado. Tal que, vamos a ver, tal que x sub 0 sea igual a y que sea menor que x1, menor que x sub 2, menor que x sub 3, menor que x sub n menos 1, menor que x sub n, que tiene que ser igual a b. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta parte? El límite inferior va a ser igual a x sub 0 y el límite superior va a ser igual a x sub n. Además, estos puntos, así como están, deben pertenecer ¿a quién? Al intervalo, ¿no es cierto? Deben pertenecer aquí. Entonces, a eso es lo que se le llama la partición de un intervalo. A un conjunto de puntos que están a igual distancia el uno del otro. Vamos a ver un ejemplo para poder entender esta parte. Digamos, nosotros tenemos el intervalo 2,8 ahí y lo vamos a partir en dos partes. Entonces, ¿cómo nos queda? Eso es simplemente 8 menos 2 sobre 2. Esto es 6 sobre 2. Esto es 3. 6 entre 2, 3. Bueno, ¿qué significa este 3? Que esta es la distancia que hay entre x sub 0 y x sub 1. Porque lo hemos partido en dos partes este intervalo. Vamos a decir lo siguiente entonces. Aquí tenemos la recta real. Allí. Y digamos que aquí está nuestro intervalo. Bueno, aquí nomás. Hagámoslo exacto para que no tengamos problemas. Hasta ahí. 2 y 8. Y lo hemos partido en dos partes iguales. Nos dice que esa distancia es de 3. Entonces, 2 más 3, 5. 3, 4 y 5. Aquí. 5. Miren. Este 3 es el tamaño de un subintervalo, lo que hemos hecho aquí. Aquí ya lo podemos visualizar. Estos son puntos, son estos puntos.
El tamaño de este subintervalo es de 3 unidades, lo que está aquí. El tamaño de este subintervalo es de 3. ¿Qué es lo que está acá? Miren, de aquí a acá hay 3 unidades. Y de aquí a acá, 3 unidades, jovencitos. ¿Cuál es el conjunto P? Llamémoslo P1. P1 va a ser igual al conjunto de puntos 5 y 8. Mil. X sub 0 igual a X sub n igual a 8. 2 es menor que 5. 5 es menor que 8. Se cumple esta parte, ¿no? Y eso solamente son 2. Bueno, esta es la partición, un conjunto de puntos. Y aquí lo hemos dividido este intervalo en dos subintervalos que tienen igual tamaño, ¿no? Tomemos el mismo intervalo, 2,8. Y este mismo intervalo lo vamos a dividir ahora en 3 partes iguales, en 3 partes. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fácil. 8 menos 2 sobre 3. Esto es 6 entre 3. ¿Cuánto nos da? 2. Ya. Eso implica que 2 es el tamaño del intervalo. Veámoslo gráficamente, jovencito. Vamos a ver. Y aquí 2 y aquí 8. Ahí. Bueno, el tamaño es 2. Entonces, va a quedar dividido en 3 partes iguales. Vamos a ver. Aquí queda 3, 4, 5, 6 y 7. El tamaño es 2. Entonces, miren. 2 más 2, 4. Aquí queda 4. 4 más 2, 6. Ahí. Miren. Y está dividido este intervalo en 3 subintervalos que tienen igual distancia. ¿Cuál es esa distancia, profe? 2. Miren. De aquí a acá hay 2 unidades. De aquí a acá, 2 unidades. Y de aquí a acá, 2 unidades. ¿Quién es el conjunto P? Llamémoslo P sub 2. Es el conjunto de puntos 2, 4, 6 y 8. Miren, allí lo tenemos, ¿no es cierto? Y esta es la partición, el conjunto de puntos. ¿Y estos puntos pertenecen a nuestro intervalo? Sí. Y aquí tenemos dividido en 3 subintervalos que tienen que igual distancia. Y la distancia es 2. Muy bien. ¿Qué pasa si lo dividimos ahora en 4 partes? Veamos. 2,8. 8 menos 2 sobre 4. Esto es 6 entre 4. O sea, 3 medios. Ahí. Bueno, vamos a la recta. La misma distancia. Ahí. Lo mismo, ¿no? Entonces, 2. Empezamos en 2. Listo. 2. ¿Qué punto sigue? 2 más 3 medios. Eso es, entonces, 4 medios, 7 medios. 3.5. 3.5. Aquí. 7 medios. Bien. Un subintervalo. Listo. El siguiente punto. 7 medios más 3 medios. 10 medios. ¿Cuánto es 10 medios? 5. 4 y 5. Miren. La distancia de aquí a acá es la misma de aquí a acá. ¿Cuánto vale eso? 3 medios, jovencitos. ¿Listo? Bueno.
5 más 3 medios, 13 medios, o sea, 6.5. 6.5 aquí, 13 medios y 8. Y observa, esta distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá, es la misma que de aquí a acá y es la misma que de aquí a acá. ¿En cuántas partes está dividido nuestro intervalo? En 4 partes, en 4 subintervalos. Y miren, y se nos cumple x sub 0, que es A. x1 mayor que x sub 0. x1 mayor que x sub 2 mayor que x1. X sub 3 mayor que x sub 2. Y x sub n mayor que x sub n menos 1. X sub n menos 1 es el anterior. Esto es lo que nos están diciendo, es la posición. El anterior. Por eso se escribe x sub n menos 1. Esta parte se está refiriendo es a la posición. Bueno, hasta allí creo que está entendido, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser P sub 3? Pues miremos. P sub 3 es el conjunto de puntos. 2, 7 medios, 5, 13 medios y finalmente 8. Y miren que se nos cumple. A es x sub 0 y x sub n es 8. Esa es la condición. Eso tiene que estar aquí. Bueno, ahora voy a dividir este en n partes. En n partes. Dejo esta parte porque esto es justamente lo que vamos a entender. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Voy a tomar mi mismo intervalo. 2,8. Esto es igual a 8 menos 2 sobre n. Muy bien. ¿Cuánto nos da eso? 6 sobre n. Este 6 sobre n lo que me está diciendo que ese es el tamaño de cada subintervalo. Entonces, ¿cómo nos queda? Representémoslo. Hasta ahí. Sino que aquí lo voy a hacer es un poco más amplio. Creo que sí. A ver. No, hagámoslo así mismo. La misma distancia. Aquí es 2 y aquí es 8. Bueno. Claro. Aquí, digamos que nos queda x1. Este es x sub 0. Ese es x sub 0. Ese punto es x1. ¿Quién es x sub 2? Bueno, para que nos quede así como organizadito, no nos quede tan amontonado, hagámoslo así. Aquí digamos que nos queda el punto x sub 2. Simplemente es por organización, que está uno más arriba que el otro, ¿no? Es organización. Bueno, aquí x sub 3. Mire. Bueno, y así continuaríamos y vamos a llegar por aquí. Aquí va a estar x sub n menos 1. El anterior al último. Y este 8 que está aquí no es más que ¿quién? Que x sub n. Eso es lo que significa. Ya lo hemos partido en forma ¿qué? Forma general. Y eso es lo que significa acá. Esto, mire. Recordemos que en la recta real el que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda, ¿no? x1 es mayor que x sub 2. x1 es mayor que x sub 0. X sub 2 es mayor que x1. X sub 3 es mayor que x sub 2. Continuaríamos así. X sub n menos 1 es mayor que x sub n menos 2. Y x sub n es mayor que x sub n menos 1. La otra condición, que x sub 0 sea igual al límite inferior de nuestro intervalo, es igual. Y que x sub n sea igual
al límite superior. Se cumple. Eso es lo que significa esta parte. Eso es lo que significa. Bueno, ahora como ya quedó entendido, el conjunto de puntos pues estaría formado por estos puntos, la partición de ese intervalo. Bueno, ahora, miremos lo siguiente. Esta es la distancia, ¿no? Cuando nosotros dividimos en dos partes nos dio 3. Claro, porque es 6 dividido entre 2, 3. ¿Cuándo vale 3? 6 dividido entre 3, 2. Mire. ¿Cuándo vale 4? 6 dividido para 4, 3 medios. ¿Cómo fuimos sacando esta distancia? Entonces, vamos a ver. A este le sumamos este de acá y nos dio esto de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual x1? x1 va a ser igual ¿a quién? A x sub 0. Ajá. ¿Más quién? Más o menos. Entonces miremoslo así. X sub 0 va a ser igual a x sub 0 más 6 sobre m. Así. ¿No es cierto? Claro. Para llegar aquí, a este 2 le sumamos esta distancia. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver. Eso es igual a n por x sub 0 más 6 sobre m. Qué interesante, profe. A eso es igual que simplemente x sub 1. Probémoslo aquí. Cuando hicimos dos particiones, nos dio 5. Vamos a ver. N, 2. Entonces, voy a reemplazar. N, que es 2, por x sub 0 por 2, más 6. Y lo dividimos entre 2. 2 por 2, 4, más 6, 10. Entre 2, 5. Mire. Se cumple. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Y así podríamos hacer cuando vale ¿qué? Cuando vale n vale 3 para hallar este de acá, en esta parte. Bueno. ¿Cómo hallaríamos x sub 2? Entonces, vamos a ver. X sub 2 va a ser igual. Miremos, analicemos. Va a ser igual a esta distancia que ya la conocemos, ¿no es cierto? Y tiene esta distancia de aquí a acá, ¿cuánto vale? En nuestro caso vale 6 sobre n. Cada uno de esos intervalos está separado 6 sobre n. 6 sobre n. Listo. Entonces va a ser igual a ¿qué? Ya tenemos la distancia de aquí a acá. Entonces, esto es 2 veces, ¿no? Entonces va a ser igual a x sub 0 más 2 por 6 sobre n. Así, claro. Es 2 veces. ¿Por qué? Porque este pedacito también vale 6 sobre ¿qué? 6 sobre n. Entonces, esto va a ser igual. ¿A qué? Aquí. A n por x sub 0 más 2 por 6. ¿Y sobre qué? Sobre e. Muy bien. Bueno. Vamos con x sub 3. Vamos a ver. ¿A qué será igual x sub 3? Va a ser igual. Entonces, de aquí a acá, otra vez, ¿no? La misma distancia, 6 sobre n. O sea, 3 veces 6 sobre n. Esto es igual a x sub 0 más 3 por 6 sobre n. ¿Y esto a qué es igual? Fraccionarios, ¿no? A n por x sub 0 más 3 por 6 y todo eso sobre n. Bueno, y si así continuamos, bueno, vamos a ver. Vamos a ver para x sub n menos 1. Entonces, ¿cómo nos queda? X sub n menos 1. ¿Va a ser igual a qué? De aquí, la distancia, 6 sobre n, 6 sobre n, 6 sobre n. ¿Cuántas veces? N menos 1. Claro. Mire, una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces aquí va a ser igual a x sub 0 más n menos 1 por 6
sobre n. Igual. Igual aquí. Bueno, vamos a ver. A n por x sub 0 más n menos 1 por 6 sobre n. Ajá, muy bien. Y pues si hallamos x sub n, veamos, hallémoslo, ¿no? X sub n, ¿a qué va a ser? X sub n va a ser igual a x sub 0 más n, o 6n mejor, 6n sobre n. ¿Y esto a qué es igual? A x sub 0 más 6. ¿Por qué? Porque n y n se nos cancelan, ¿no es cierto? Bueno. Listo. Entonces, esa es la forma de hallar las coordenadas de los puntos, ¿no? Entonces, esto es x sub 0 más 6. Ahora veamos. ¿Cómo nos queda? ¿Quién es x sub 0? 2, ¿no? Porque esto es... Entonces nos queda 2n más 6 sobre n. Aquí, 2n más 2 por 6 sobre n. Acá. Aquí nos queda 2n más 3 por 6 sobre n. Aquí 2n más n menos 1 por 6 sobre n. Y aquí esto es simplemente a2 más 6 igual a 8. Miren, aquí está. Y esa es la forma de hallar ¿qué? Los puntos, ¿no? Los puntos de nuestro conjunto, de la partición del intervalo. Miren, esa es la forma. Vamos a hallar este punto con esta fórmula, porque es x sub n menos 1, es el de acá. Entonces, ¿cómo nos queda? 2 por n, que vale 4. Vamos a probarla, ¿no? Más 4 menos 1, 3 por 6. Todo eso dividido entre 4. 2 por 4, 8. Más 3 por 6, 18. Sobre 4. 26. 18 más 8, 26. Sobre 4. 13 medios. Miren, jovencitos. Nos da, ¿no es cierto? Claro. Y ya hemos mirado cómo hallar los puntos de quién? De nuestro intervalo, ¿no? De este intervalo. En el próximo video, jovencitos, con esto lo vamos a poder ya trabajar en forma general. Esto es una pequeña introducción a lo que es el cálculo integral. Vamos a entrar a las sumas de Riemann.